buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros aquí en La Voz del Camionero este domingo que prácticamente cierra el mes de septiembre, estamos prácticamente en Navidad. Yo no tengo autorización de Fenatrado, no tengo autorización de Ricardo de los Santos, Yanil Vázquez no está aquí, hoy penosamente me siento medio vacío, pero el riesgo lo voy a correr yo. Ricardo de los Santos da un paso importante en su vida y en su carrera política. Este programa no es un programa político, este programa no es un espacio de debate político, pero nuestro presidente, guía en Fenatrado, ha tenido éxito como diputado y su éxito se refleja en que en este momento da el paso, casi por una demanda popular de su pueblo, a ser candidato a senador. Es una realidad, es el candidato único, participará de las primarias el próximo fin de semana y yo quiero compartirles por mi cuenta, sin el permiso de Fenatrado, sin el permiso de los líderes de esta institución y sin el permiso de Ricardo y sin la participación de Yanil, este material que ha preparado el comando de campaña de Ricardo de los Santos. ¿Cómo votaré por Ricardo de los Santos a senador en las primarias simultáneas? El domingo 6 de octubre iré a mi centro de votación en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Presentaré mi cédula al personal autorizado. Me confirmarán en el padrón. Escanearán mi cédula para habilitar la pantalla táctil y ya en la cabina de votación voy a elegir PRM. Voy a marcar la cara de Ricardo de los Santos y confirmaré mi elección. Verificaré mi voto impreso y lo depositaré en la urna. Estaré votando por el cambio. Ricardo de los Santos, tu senador. El cambio va. Gracias por compartir con nosotros. Es un atrevimiento mío, corro todos los riesgos. Hoy quiero compartirles la clausura, el cierre a lo que es la Semana de la Movilidad Sostenible que hemos dado seguimiento desde su promoción, inicio de promoción, hasta el día de hoy, que es la clausura de esta actividad. Con nosotros se encuentra la ingeniero Alexandra Cedeño. Alexandra es una de las mejores y más actualizadas profesionales en materia de vialidad y transporte. Vamos a ver este contenido de la entrevista de Alexandra y en la segunda parte del programa nosotros queremos compartir con ustedes lo que fue la entrevista hace 2 semanas al buen amigo César Dalgán, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Pública, CONEP, en la República Dominicana. Con estos 2 materiales vamos a realizar el programa en el día de hoy. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz de Fenatrado, La Voz del Camionero. Como cada domingo tenemos
un detalle importante que compartir con ustedes. Hemos dado seguimiento, como decíamos al principio del programa, a este tema de la movilidad sostenible. Tenemos a la directora de movilidad en el Intran, una persona con una gran capacidad, una de los mejores activos que tenemos en el país en materia de tránsito y transporte y ahora movilidad. Bienvenida, Alexandra Cedeño. Gracias, Ángel. Es ingeniera civil. Así es, muy agradecida de la invitación a su espacio. Mira, nosotros cuando nos enteramos que ustedes pusieron en su página que venía una serie de actividades para promover la actividad de la movilidad sostenible, nos llamó la atención. Pedimos que nos enviaran a alguien, nos enviaron a la arquitecta Hernández y al ingeniero Martínez. Y entonces luego vimos que ya empezaba y repetimos la entrevista a ellos, pero ya está en proceso. Terminan hoy ustedes todo este proceso. Hoy domingo es el día del cierre en la semana. Y quisiéramos saber qué significó, qué procuran, si sus metas sus objetivos fueron logrados. Sí, tenemos que dar gracias a toda la ciudadanía que ha estado acompañándonos en este proceso de hacer entender hacia dónde debemos de migrar en modos de transporte sostenible, que es lo que nosotros estamos promoviendo en esta semana. No quiere decir que las acciones que realizamos es de esta semana, sino que estamos destacando todos los avances que hemos tenido en materia de corredores de transporte público, destacando el proyecto Peatón Seguro, que es creando más accesibilidad en las estaciones de entorno de metro y de teleférico, cómo hemos adecuado los pasos peatonales. Cuando habla de los expresos, ¿están funcionando? ¿Están operando? Los corredores... Yo he visto que ustedes hicieron la señalización en las principales vías de la capital, las vías troncales de la capital. Así es. Pero, y definieron las paradas, definieron separación. Sí, ya como salió en breve tiempo la noticia de que la ONSA ha estado reforzando los corredores con unidades nuevas, sí, inclusive con las rampas y exactamente articulados y rampa para los discapacitados para cuando vayan en silla de rueda puedan subir a las unidades. O sea, estamos en un proceso de fortalecer el sistema de transporte público, que es la tendencia para una movilidad sostenible. De igual manera, favorecer desplazamientos a pie y a los ciclistas. Entonces, en esta semana comenzamos desde el domingo 22, que era Día Mundial Sin Auto, con todo lo que era peatonal Avenida España, en la cual se unió también el Ayuntamiento del Distrito Nacional con el malecón peatonal desde La Goma. Entonces, toda esa combinación entre Santo Domingo Oeste y el distrito fue un área disponible desde la mañana hasta la tarde para que se congregaran todos los ciclistas. Aprovechó ese espacio la Unión Europea para realizar su bicicletada por el cambio climático, es decir, que fue una experiencia muy buena y muy bien acogida. Entonces, también a lo largo de la semana hemos estado promoviendo el moviclaje. Moviclaje, es decir, que las personas se movilizan reciclando. Okay. Con botellitas que tienen su pasaje de transporte gratis. Se ha estado haciendo en rutas urbanas, en los corredores de ONSA, también se unió a la campaña Caribe Tours, y de rutas interurbanas se unió también APTRA para los que se desplazan al interior. Y Fenatrado no participó. Pero ven acá, Ricardo, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y cómo estamos nosotros en una dirección y ustedes en otra ya? Tenemos que hablar seriamente con Ricardo para el transporte de mercancía en la Semana de Movilidad. Exacto, porque tiene mucho que aportar en ese aspecto. Claro que sí. Y también hay elementos de innovación a los que podría incorporarse Fenatrado por cuenta propia. Y entonces, las actividades realizadas, ¿por qué terminar en el barrio chino en el día de hoy? Nosotros estamos mostrando a los ciudadanos de que hay otra manera diferente de poder disfrutar de los espacios. Entonces, estamos realizando un intercambio de cultura en el barrio chino para que las personas conozcan de su mercadito que les realizan los domingos, donde venden productos frescos. Va a haber una exhibición de su cultura y de igual de la de nosotros. Ahí vamos a estar acompañados de Dominicana Limpia, que seguimos gestionando lo que es el reciclaje, y de igual manera también de la Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia, que tiene todo un intercambio cultural de varios programas que ellos están desarrollando para disfruta de todo lo que se congregue. Eso implica la participación directa de nuestro buen amigo Domingo Contreras. Así es. Entonces, en el caso de la movilidad sostenible, ya fuera de esta semana de actividades que ustedes quieren destacar de lo que
esto significa. La verdad que para mí fue una innovación. No conocía detalles conozco de alternativas a la movilidad. Exactamente. El tema de la necesidad de un transporte colectivo eficiente. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es la meta? Ya al término de un año que le queda a esta administración, ustedes se propusieron como sector reducir las muertes por accidentes en la República Dominicana. ¿Qué han logrado en este sentido? Pero además, ¿cuál es el proyecto? Porque me imagino que no se van a quedar en solo redefinir las vías expresas de la capital, sino que hay un proyecto algo más allá para cambiar este desorden que vive nuestra metrópoli. Santiago está igualito que la capital, ¿eh? Así es. Santiago nos sigue los pasos. ¿Y ustedes deben llevar esta actividad a Santiago? Se están realizando actividades en Santiago también. Decirle que el año pasado, justamente en la semana, presentamos el diagnóstico de la movilidad del Gran Santo Domingo. Es decir, junto con la Agencia Francesa de Desarrollo, estábamos desarrollando el plan de movilidad que debe realizarse en el Gran Santo Domingo, incluyendo un trabajo con lo que son las alcaldías del distrito, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos. Con esas 5 alcaldías, durante esta jornada de más de un año, hemos estado elaborando ese plan de movilidad con metas a corto, mediano y largo plazo, porque primero tenemos que realizar actividades, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia qué horizonte? Entonces, en ese plan, el año pasado, justamente en la semana, presentamos el diagnóstico. ¿Qué nos dijo ese diagnóstico? Que nosotros tenemos una preferencia al vehículo particular como desplazamiento. 42% de los desplazamientos se realizan en transporte privado o vehículo individual. El 36% lo hace en transporte público, incluyendo eso los viajes en metro, que es un 9%, 21% de las personas caminan, pero solo el 1%. 21 camina. 21% de los viajes lo hace a pie y menos del 1% lo hace en bicicleta. Entonces, promover modos sostenibles significa que hay que reorientar esa distribución de los viajes y por eso priorizar acciones hacia esos modos. ¿Cuántos en transporte colectivo? ¿Un 42? Un 36%. 36, esos son los que se montan en el metro, el teleférico, la voladora, los carritos, o sea, todo lo que me representa transporte público. Colectivo, público, exactamente, hasta de 4 y 5 gente. Exactamente, más de 5 personas. Entonces, ya con eso nosotros elaboramos todo un eje estratégico, todas unas acciones y ya tenemos listo el plan y lo presentamos en un seminario web institucional en esta semana. Es decir, que no solo fue compartido con las alcaldías y las autoridades que estaban elaborando el plan, no. Le dimos una ventana al ciudadano que conozca cuáles son las acciones y por qué el Intran está trabajando puntualmente con esos temas, por qué son los prioritarios. Eso incluye abordar seguridad vial, gestión del tráfico, gestión de la mercancía, gestión del transporte público y gestión de los modos no motorizados, incluyendo la articulación del ordenamiento de la ciudad, porque es sumamente importante que las áreas que trabajan con el ordenamiento del territorio sepan qué deben desarrollar en cada área para que haya viajes que se queden en el municipio y no todos vengan al centro del distrito. Con el caso del detalle que das de que interaccionaron las 5 alcaldías principales de este Gran Santo Domingo, te pregunto, Alexandra, ingeniera, a los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, son como la antesala para entrar a la capital, al Distrito Nacional. ¿No es posible concebir un mecanismo de que sea expedito el acceso a la capital y desvincular a vías alternas todo este tránsito que se materializa en las vías de acceso a la capital? Por ejemplo, la autopista Duarte, ¿por qué no funcionan las 2 marginales? No están separadas de la autopista, usted no sabe dónde usted está en la autopista y cuándo está en la marginal. En el caso del Santo Domingo Oeste, esa 27 de febrero, su extensión es una intersección permanente con el tránsito propio del municipio, es la vía principal del municipio. Entonces hay que como visualizar qué hacer
con este tipo de detalles? Con este plan se destaca de que cada municipio tiene que hacer su desarrollo un plan maestro. Exactamente, y que sea más urbanizable y más vivible. Porque mientras usted le dé un tratamiento a esas vías expreso de paso, van a seguir generándose los incrementos de los accidentes que generalmente ocurren en esos ejes, en los cruces, porque son las vías de entrada. Claro. Por eso el plan no solamente contempla acciones a futuro, sino a inmediato plazo. Usted ve que se está dando prioridad a lo que es la circunvalación del Gran Santo Domingo, porque con esa circunvalación el tráfico que no tiene que entrar se queda periférico. Y esencialmente el tema de la carga, que es la vía, que es la solución fundamental para este problema que estamos viviendo en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Máximo Gómez, 6 de la tarde, es una locura. No, la fila de vehículos pesados llega desde la 27 hasta la George Washington. Y hay que orar para que no se encontrar un vehículo dañado. Que usualmente sucede todos los días y principalmente en periodo pico. Sí, entonces, por eso mismo se incluye también dentro del plan acciones vinculadas a esto que van con regulación de horario y rutas para circular. Alexandra, me llama la atención, ¿por qué vincularon ustedes reciclaje con el ejercicio de la movilidad? La movilidad... porque lo único que yo veo en donde hacen esquina es en que nosotros tenemos una serie de ciudadanos cochinos que van en la calle tirando basura por la ventanilla de los vehículos. Movilidad es sostenibilidad. Por eso promovemos sostenible, es amigable con el medio ambiente y es reducir emisiones. Entonces, el modo en que nos desplazamos aporta también a las emisiones de gas de efecto invernadero. Y si queremos hablar de cumplir como país nuestra meta del 2030, reducir un 20% de las emisiones, tenemos que ir trabajando en esa cultura y hasta en el desplazamiento del cambio de combustible fósil, de usar otro alternativo o caminar para no generar esas emisiones. Por eso estamos vinculando todo lo que es el reciclaje en todas las actividades que realizamos. Todas las botellitas que nosotros consumimos en las actividades que realizamos en el Día Mundial Sin Auto, le estamos contabilizando porque van para un proceso de reciclaje. Entonces, asimismo con el pasaje estamos orientando al ciudadano de que debemos de los desechos no tirarlos, sino que reusarlo y reciclar. ¿Existen condiciones en el país para tecnología de punta como el transporte de vehículos eléctricos? Yo he visto que mucha gente está improvisando conexiones, paradas, plazas y otras prácticamente sin una normativa, pero lo están haciendo. Ahora, ¿estamos en condiciones ya de traer el primer camión eléctrico a la República Dominicana? Por ejemplo, a ver si Fenatrado y Ricardo de los Santos y los muchachos se inspiran. Miren, justo en esta semana, el miércoles o jueves, el jueves, se realizó la segunda mesa de electromovilidad. En esa mesa de electromovilidad se está Pero esa actividad es del servicio secreto. Atención, Viviano de León. Ustedes hacen las actividades con el servicio secreto. ¿Cómo es? No, se hizo de conocimiento que dentro de la semana íbamos a tener la mesa de energía alternativa o electromovilidad como nosotros le conocemos. Es decir, todas las fuentes móviles van a tener una regulación y van a estar dentro de un plan. Usted sabe que al Intran le corresponde a nivel nacional establecer todas las políticas públicas en materia de movilidad. Entonces, eso implica que todo eso que usted está diciendo, que ya se está comenzando a innovar en vehículos eléctricos, deben de ir por inspiración propia. Exacto, por eso en ese plan se va a crear tanto un plan estratégico de bajo qué sombrilla van a entrar y de igual manera se va a establecer la normativa que va a regular el tipo de conexión, todas las características de seguridad. Exactamente, y todo eso se está haciendo con el Ministerio de Energía y Minas, que es el responsable de llevar exactamente, como este rector. Y no es posible, en la última parte que te cuestionaba, hacer algún tipo de empate entre ustedes y Fenatrado, por ejemplo, y traer al país. Yo he visto en Estados Unidos ya están circulando camiones eléctricos. No es posible traer, aunque sea una muestra, porque ya conocemos las patinetas eléctricas, conocemos las pasolas eléctricas, motores eléctricos, hay carros eléctricos en el país. Como bien sabe Fenatrado,
que hemos estado trabajando con ellos en lo que es la sí, he oído referencias normativa. Hemos estado trabajando con ellos la normativa de regulación del transporte de carga. Ahí también hay un artículo que da paso a lo que es innovar en materia de otro tipo de combustible para el transporte de carga, y de igual manera se está haciendo con el transporte público, es decir, que está establecido qué cuota, qué por ciento se puede insertar en las facilidades que tienen por el uso de ese tipo de energía limpia. Perfecto. Entonces, de aquí en adelante, Alexandra, ¿cuál es la proyección de la innovación? Me faltó una preguntita antes de que cerremos el capítulo con un mensaje tuyo a este tema de la movilidad sostenible. Oí que hablaste en algún momento sobre la interconexión entre los autobuses de la ONSA, el metro y la parte que ya tiene teleférico. Exactamente. Estamos también realizando las pruebas de interoperabilidad, es decir, que con una tarjeta vamos a tener una nueva tarjeta de conexión y otra que puede ser la misma tarjeta bancaria que se usa para transacciones, para pagar el transporte público. Entonces, ya el sistema está integrado. Con un solo pago usted se monta en los tres vehículos. Exactamente, va a poder, de acuerdo a un tiempo de transferencia entre un corredor de ONSA y otro, montarse. O sea, no es que yo me monté en la 11 esta mañana y en la noche vuelvo y me monto en el metro. No, va a tener un tiempo para ese transbordo, lo decimos transbordo. Me cambié del corredor Kennedy, por ejemplo, al corredor Lincoln, o me cambié del corredor Naco al corredor Lincoln, y ya con eso te va a costar el mismo pasaje, pero te va a servir para tú conectarte en el sistema, es decir, y la misma tarjeta te sirve para subirte en metro, para subirte en teleférico. Excelente. Entonces se ha preparado para que también los operadores que decidan innovar, transformarse, va a estar abierto para articularlo al sistema. Alexandra, tu mensaje a nuestro público televidente. Recuerda que este es un programa especializado y orientado al camionero dominicano. ¿Qué es y con qué se come la movilidad sostenible? Movilidad sostenible es favorecer a los usuarios vulnerables, y esos usuarios vulnerables son las personas que caminan, los desplazamientos en bicicleta, y dar prioridad a un sistema de transporte público para que podamos generar un entorno más amigable con el medio ambiente y podamos reducir las emisiones y poder mejorar nuestra calidad de vida como ciudadanos. Por eso agradecemos a todo el que nos apoyó en la Semana Nacional de Movilidad Sostenible y que cree que es posible generar cambios en nuestro país. Excelente, gracias Alexandra. Quiero que sepa que este espacio, como en los que ya hemos participado, también es suyo. Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, como le avisáramos, le informáramos al principio del programa, vamos a compartirle de nuevo la entrevista que hiciéramos a César Dargan. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero en el día de hoy. Como hemos planteado en el introito de este programa, una gran distinción contar primero con un amigo, una persona que admiramos, amén de su carrera tan joven como profesional, político y ahora ejecutivo del empresariado dominicano. César Dargan nos distingue con su visita en la tarde de hoy. Ángel Yanil, muy contento de estar aquí hoy por primera vez en este programa. César, el país vivió el año 2018 una designación del año de la exportación.
para mí un fracaso. No vi datos que pudieran significar crecimientos importantes más que el vegetativo en la exportación. Y este año ha sido designado como el año de la innovación. ¿Tú crees que hay condiciones para pensar en que sea diferente este año? El vaso depende cómo se mire, si está medio lleno o medio vacío. Yo creo que fue un gran paso que el año 2018 fuese designado como el año de apoyo a las exportaciones por una razón fundamental. Es una tradición dominicana, es decir, la designación de un año no es la que te va a variar el camino que está siguiendo el país en un determinado tema. Sin embargo, hasta ese momento, usualmente la designación del año ponía atención en temas que eran muy sociales. El agua, el medio ambiente, la pobreza, que son temas todos, la educación, muy importantes. Pero no en el pasado reciente había prestado su atención a un tema de desarrollo económico que, si lo vemos en función de República Dominicana, nos coloca de cara al futuro. Entonces, habiendo dicho eso, República Dominicana designa un año como el año de las exportaciones, que no es la varita mágica. Ponerlo en el tema de discusión, hablar de una serie de reformas que se requieren, hablar de atención especial al sector exportador con todos sus componentes, desde el que produce, al que transporta, al que hace la labor logística, al que lo pone en el barco, al que lo pone en el avión, o sea, todo el ecosistema exportador de la República Dominicana es algo importante. Ahora, comparto tu pesimismo si vemos los resultados. ¿De qué sirvió? La República Dominicana por mucho tiempo había venido coqueteando con una barrera que sin proponérsela se le había establecido, de 10.000 millones de dólares de exportaciones que no había superado. El año pasado hubo un ligero incremento de las exportaciones que nos colocaron por encima de los 10.000 millones. Eso podría parecer sencillo, pero veamos en qué momento ocurre. Y ocurre precisamente en uno de los momentos de mayor turbulencia en el escenario global. Nosotros tenemos una llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también entre otras potencias. Cuando emerge la Unión Europea u otros países asiáticos, eso genera Pero la globalización es irreversible. Amén de que el presidente de Estados Unidos tenga un discurso o no lo tenga, para mí la globalización es una realidad La globalización es un tema que nos puede llevar varios programas del camionero aquí, pero veámonos en el contexto de la República Dominicana y por qué eso afecta. Nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Tenemos un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos desde el año 2004. Cuando suscribimos ese acuerdo, 3/4 partes, es decir, el 75% de nuestras exportaciones iban a los Estados Unidos. Hoy por hoy, año 2019, el 50% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. Hemos reducido porque nos hemos diversificado a otros países en el mundo, pero todavía Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial, donde van la mitad de nuestras exportaciones. Entonces, cualquier cosa que ocurra en los Estados Unidos nos genera un ambiente de incertidumbre. Hay un presidente en los Estados Unidos que la política comercial es uno de sus ejes de gobierno y ha establecido aranceles con México, aranceles con la Unión Europea, aranceles con China, y República Dominicana está fuera de esa discusión. Entonces, en ese ambiente, en un ambiente también de fenómenos naturales de proporciones antes no vistas, en los últimos 2 años hemos tenido 3 huracanes categoría 5 en nuestra región. Nosotros tenemos una relación de exportación a Puerto Rico significativa. Correcto. Estados Unidos es una fuente importante de recepción de nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, cuando tú ves que en nuestra región, vecinos pero también competidores como Puerto Rico, Haití, Cuba, atraviesan problemas estructurales, financieros, políticos, el panorama de la República Dominicana no necesariamente es claro. Entonces, si aún así se pone atención en un sector que debe representar el futuro y que a su vez poco a poco va dando unos pasitos, entonces nos da razones para ser optimistas. Sin embargo, no podemos ser conformistas porque sabemos que tenemos una realidad por delante con una brecha acumulada en el tiempo en la cual tenemos que ponernos las pilas. César, ¿tú consideras que, ya como mencionábamos, 2018 año de exportación, 2019 año de innovación, eso nos empuja a nosotros a hacer la conciencia de que queremos ser un país totalmente competitivo, tanto ya en aguas extranjeras como nosotros acá, para poder tener ese nivel de balance? Si medimos nosotros ese nivel en cuanto a función de estructura, tanto de aeropuertos como también de estructura de puertos, ¿tú consideras que República Dominicana podría tener entonces, a lo que vemos hoy en día, tener esa fortaleza para ser el hub del Caribe en lo adelante? Tenemos nosotros las vías
y las estructuras actualmente para hacerlo? Una de las fortalezas que como país podemos demostrar es precisamente nuestra infraestructura logística. No es la óptima, tenemos todavía un camino que recorrer, pero si nos comparamos con cualquier, y escúsenme que hoy estoy comparando tanto, pero a veces para nosotros convencernos de lo que somos, tenemos que vernos en un espejo mucho más grande. Si nosotros nos comparamos con el resto de la región, la cantidad y calidad de nuestros aeropuertos, de nuestros puertos, de nuestras carreteras, es muy superior al resto de los países que tenemos cerca. Entonces, por una parte tenemos eso. Ahora bien, la República Dominicana del futuro no debe sentirse orgullosa de simplemente ser un exportador de productos básicos. Somos líderes exportadores de banano orgánico en el mundo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! De hecho, toda la línea noroeste vive de la producción y exportación de banano. Así es. Somos líderes exportadores de cacao en el mundo. Pero realmente, ¿cuál es el valor agregado de eso al desarrollo de la República Dominicana? Por eso tenemos que pensar más grande. Cuando vemos, por ejemplo, que nos colocamos como líderes exportadores de dispositivos médicos o de productos tecnológicos, o que fomentamos la innovación para agregar valor a nuestras exportaciones, estamos pensando en el futuro. Te digo eso porque para entonces poder pensar en agregar mayor valor a nuestras exportaciones, productos de mayor calidad, nosotros también tenemos que tener una infraestructura acorde con eso. Entonces, eso va desde la logística, el transporte, la seguridad, los costos, que deben ser favorables, porque ahí sí, cuando nos sentamos y vemos cuál es el ecosistema en el que se desenvuelven en otros países, muchas veces atravesamos nosotros una serie de retos que podrían mejorar. ¿Tú consideras en ese mismo ámbito, transporte de carga específicamente? Tú sabes que enfrentamos ciertas que pagar en el puerto y otras tantas amonestaciones que tenemos que por cada día en el puerto. Y son cosas que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo. No son factores que a nosotros nos permiten ser competitivos en un mercado, porque a veces el flete nos cuesta muchísimo, casi igual que la carga. Entonces, mirando esas dos perspectivas, no hay forma entonces de un futuro en cuanto a transporte de carga ser entonces el hub del Caribe. Pues yo creo que no hay un mejor lugar para hablar del tema transporte que precisamente que en este espacio con la con voz ustedes. del camionero. Y lo hago con confianza porque en los últimos años las relaciones de los transportistas y los sectores productivos, aunque enfrentan retos, pero puedo decir que se encuentran en un momento en el que al menos existe comunicación y diálogo, y eso es algo positivo. No, una armonía extraordinaria. Yo no sé qué, ustedes cómo que le han echado una brujería a Ricardo de los Santos. Pero vamos a tu pregunta. No, Ricardo es nuestro amigo y es un interlocutor que en defensa de sus intereses, de su sector, lo hace con un respeto y con una consideración. Tiene una visión diferente. Que hay que verlo. Ve al empresario no como un competidor o un enemigo, entonces, sino veamos, como el aliado, socio o cliente. Es así. Entonces veamos el tema en costo y en eficiencia del transporte. Efectivamente, el costo hay que ponerle atención. El costo hay que ponerle atención, sobre todo cuando se ve en un mercado que debe ser libre, donde cada quien puede tener el derecho de la contratación y donde el mercado debe ser el que trace las pautas del comportamiento de esos costos. Cuando estamos hablando puramente del transporte. Cuando hablamos de los costos ya logísticos, también entendemos que debe ser objeto de una revisión. Por algo muy sencillo. Ya la comunicación nos permite a nosotros ver en cuestión de segundos. Ustedes tienen ahí una computadora, ustedes entran en Google y dicen costos de tal cosa en Jamaica, costos de tal cosa en Bahamas, costos de tal cosa en Colombia. Ok, entonces si el movimiento de un determinado contenedor en un país de eso me salen $20, en la República Dominicana me salen $60, algo tenemos nosotros que revisar. Y eso es el costo financiero. Veamos también el tema de eficiencia. Si aquí tú desde la fábrica al barco mover un contenedor te toma 72 horas, te toma 5 días, te toma algo así, y en otros países te está tomando 48 horas por los trámites que tiene que agotar, entonces nosotros deberemos plantearnos como meta cómo reducir esos procesos. Nosotros hemos participado activamente en la mesa de facilitación de comercio que ha convocado y dirige la Dirección General de Aduanas. Tenemos que con la ventanilla única, con la extensión de los horarios, hay aspectos positivos. Pero hay todavía que mejorar el tiempo en obtención de algunos permisos particulares, como por ejemplo en el Ministerio de Agricultura, que a veces toman mucho tiempo.
Entonces, pensemos en un gobierno electrónico, pensemos en servicios disponibles en línea, en que el poder del sello o la firma de un funcionario en particular no sea el que te atasque. Exacto. Todavía tenemos ese tipo si todavía de dependemos de que a un director se le llevan 50 o 100 expedientes para que sea que lo firme y lo revise individualmente, eso no debería ser. O sea, la transición para todos debería ser cómo llegamos a procesos que sean más eficientes, que sean seguros, fluidos, porque no se puede poner en cuestionamiento que se cumpla con los requisitos, claro, pero que sean fluidos a unos costos competitivos y sobre todo rápidos. En comercio exterior el tiempo es fundamental. Correcto. Nosotros podemos exportar a Estados Unidos desde el destino más cercano por la ruta marítima desde República Dominicana, pero si en el proceso interno nosotros nos dilatamos y un pedido de un cliente en los Estados Unidos llega tarde, entonces ahí perdimos el cliente y afectamos la imagen del país. En el caso puntual que tú diste una correcta, convincente respuesta a Yanil, esos escollos que critican o ponen trabas a la competitividad, ¿han pensado en esta institución que se llama, ¿cómo se llama? Vaina Hispaniola. En los puertos hay una entidad paralela a la autoridad portuaria, que yo acabo de importar un ascensor, pero yo no entiendo, ¿por qué tiene que haber una entidad paralela a autoridad portuaria? ¿Ustedes no han pensado en marcharle a eso? Porque los camioneros no podrán hacer nada. En ese caso específico, sí, en el escenario de República Dominicana, el rol que juega Despacho Portuario Hispaniola, pues evidentemente es una referencia, es un tema a considerar. Ahora bien, yo recomiendo también, aún en el caso de ellos, quizás un diálogo más fluido que permita ir al detalle de cada uno de esos aspectos. Porque el costo que se tiene por cada una de las etapas del proceso, deberíamos verlo en un contexto mucho más amplio. Lo que no tiene sentido es que por fenómenos ajenos al exportador se agreguen costos adicionales. Entonces, por eso hemos ido superando tiempos en el pasado en el cual había una obstrucción del acceso a los puertos, había un bloqueo, había una no disponibilidad del servicio de transporte, y mientras tanto, si tú tienes un furgón parado en el puerto, tú estás pagando dinero. Claro. O si tú lo tienes en tu fábrica, tú no te lo estás mandando al cliente que tú tienes en Estados Unidos. O pones en peligro la mercancía propiamente. Entonces, cómo eso también varía en función de que si es un almacenaje en frío, de toda esa complejidad. Ahí lo que sí hemos hecho es un llamado, porque hemos tenido la oportunidad de conversarlo con las partes. Y es algo que debe verse. Pro competitividad, ¿qué pinta en todo esto? La entidad que maneja nuestro buen amigo Rafael Paz. Bueno, Familia. El Consejo Nacional de Competitividad tiene unos ejes que lleva mesas de debate público-privada. Uno de esos es facilitación de comercio, pero yo creo que más que generar el espacio de diálogo, también luego eso permea las instituciones que realmente tienen que tomar decisiones de política para que esto pueda fluir. Y sin lugar a dudas, la Dirección de Aduanas tiene un liderazgo fuerte y un buen ambiente de colaboración con los actores, pero también hay otras instituciones que son parte de eso. En el caso de la primera pregunta que te hizo Yanil con el tema de convertirlo en un hub para la región, y hoy cuando uno ve el puerto construido en Baní, cuando tú ves el puerto construido en proceso de construcción en Puerto Plata, que se está especializando un área de turismo y otra para carga, como debió ser desde el principio concebido, el puerto en Manzanillo o el puerto en Barahona en desuso, o puertos que hay en Asua, inversiones que parecen llegar de Estados Unidos a Asua con la construcción de puertos muy ambiciosos allí. ¿Qué capacidad podríamos tener de aquí al 2030 para almacenar y ser como un transbordo de contenedores en la República Dominicana? ¿Ustedes lo han analizado? Bueno, es interesante. ¿Hay un potencial? Es interesante porque el enfoque que le diste fue a futuro sobre base de planes y proyectos que algunos están todavía en carpeta. Pero si nosotros lo vemos sobre la base de la expansión de la infraestructura actual y vemos, por ejemplo, Caucedo, que en su plan de expansión, que era 5 o 10 años, se ha acelerado precisamente por el aumento de volumen y la capacidad de recibir barcos de mayor tamaño,
es algo que ya está ocurriendo. Y el que no ha ido al puerto, quizás muchos de los amigos que nos están yendo, su día a día es ahí, pero el que no ha ido al puerto solamente tiene que imaginarse cuando viene llegando al aeropuerto y sobrevuela esa zona y todos esos furgones que se ven y la etapa de expansión es algo que ya está ocurriendo. O inclusive el puerto de Jaina, que enfrenta limitaciones porque su capacidad de expansión en el territorio está limitada por todo el alrededor, pero son cosas que ya están ahí. Entonces, sin lugar a dudas, esa posibilidad de expansión va a depender también de muchos factores. Va a depender de cómo la conectividad en República Dominicana sigue aumentando y dentro de la región somos de los puntos de mayor encuentro de rutas. Eso contribuye a reducir los tiempos, pero también a reducir los costos. Entonces, si eso sigue aumentando y tendremos que ver cómo se comportan otros proyectos portuarios que están en el resto de la región, eso puede tener un efecto. Ahora, cuando vemos en el tema tecnología, innovación, transporte, logística, puertos, yo lo que quisiera es aprovechar aquí para que pensemos en el futuro, cómo quisiéramos que esto ocurra. Y casi muchos de nosotros estamos ya acostumbrados a utilizar el Uber. Antes uno llamaba a un taxi, ahora uno usa desde su celular un Uber. Ojalá lleguemos a un punto en el cual los proveedores de servicios de transporte ya tengan una plataforma en el que utiliza esos servicios desde su celular puede decir, mira, yo lo que necesito es un camión de este tamaño, que esté en tal sitio a tal hora y que me pueda llevar esto acá. Y inmediatamente te den el costo, tú ahí mismo lo pagues y en ese proceso de transporte por vía GPS tú sabes dónde está tu carga y llega. Localmente, estamos hablando de la logística local. Claro que sí, y ojalá ese tipo de cosas que son las que nos generan grandes oportunidades de crecimiento todos. ¿Y han visto ese tema ustedes con Fenatrado? Porque la estructura de Fenatrado está en capacidad y hemos visto cambios importantes hoy, sus camiones ubicados con GPS, toda aquella logística del transporte. Pero Fenatrado es el 20, el 30% de la carga. Claro, pero con Fenatrado nosotros hemos tenido un diálogo que si bien ha sido fluido y respetuoso, ha sido también frontal y sincero. Y nosotros lo que hemos dicho, miren, en el pasado, y todavía quedan algunos vestigios de eso, pero sobre todo en el pasado, había un concepto de que tal porcentaje de la carga tiene que obligatoriamente ser transportado por Fenatrado, para poner un ejemplo. Y entonces dijimos, miren, en el ejercicio que hemos hecho, los productores dominicanos, los industriales, los productores agrícolas, no les interesa tener dentro de su operación el tema transporte. O sea, eso no es que un porcentaje, no aspire al 20 o al 50, tú debes aspirar al 100. El productor dominicano, el exportador, lo que quiere es un servicio seguro, eficiente, a buen precio, eficiente. Entonces, en vez de tú exigírmelo con prácticas que luego te perjudican a ti y a mí, porque si yo no exporto, tú no transportas, mejor pensemos en cómo mejorar esos servicios para que sea todavía mayor el volumen. Pero Fenatrado ha entendido esa parte con el sector productor. Sí. Esa no es la facultad de ellos, ni ese tipo de concesiones posible en el mundo que hoy tenemos. Es imposible. Donde sí Fenatrado mantiene ese planteamiento es en la construcción de obras del Estado, porque allí hay una ley que garantiza tal situación. Pero aquí tiene lógica lo que tú acabas de plantear. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Fenatrado en ese aspecto? Ricardo está viendo este programa. Ha habido un diálogo, como he dicho, fluido, porque nosotros también enfrentamos otros retos. Nosotros tenemos la ley 6317, la que establece el Intran, la ley de movilidad, que trae consigo una serie de compromisos, de aprobar una serie de reglamentaciones. Y de verdad, en este aspecto, como en otros de la vida nacional, ya no estamos en un momento de confrontación. En los años 60 o 70, todos los temas de los sindicatos, el tema laboral, el tema del transporte, era pelea, era quemar goma, era tirar piedra. Ahora lo que estamos diciendo es, este mundo es tan grande y nosotros nos estamos convirtiendo en una pieza de ese mundo, que o nos ponemos todos de acuerdo en la mesa y ganamos todos, o nos van a pasar factura y quedamos fuera de competencia. Y perdemos todos. Entonces yo creo que sobre esa base todavía quedan cosas que mejorar, pero el ambiente es muy diferente al que vivíamos hace apenas poco tiempo. César, vamos a hacer una pausa con tu permiso y cuando regresemos me gustaría ver dos temas que Yanir y yo hemos discutido aquí con otros actores del sector productivo nacional. El tema del puerto en el malecón, eso hay que eliminarlo de ahí no puede seguir existiendo, conviviendo la carga con el turismo. El escenario no es propicio para eso.
y el tema de Manzanillo. ¿Cuál es la proyección de ambos casos? Vamos a la pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. En escena, César Dargan, abogado, jurista connotado, a pesar de su juventud, con una gran experiencia en diferentes sectores, Cancillería de la República, Partido Reformista, y hoy como ejecutivo, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Dargan, César, el tema del puerto en la capital, en el malecón, ese no debía ser la puerta de entrada al turismo a la capital y no convivir con esta carga que además trastorna el transporte. 6 de la tarde, Máximo Gómez subiendo, una locura de camiones que trastorna la vida del país. ¿No es posible repensar esto? Las ciudades, cuando van creciendo, y sobre todo cuando ese crecimiento no se sustenta en una planificación o en una reglamentación estricta, ocurre desorden en sus zonas de expansión. Eso ocurre en Santo Domingo, que ya es una ciudad bastante grande, pero ocurre en muchas otras ciudades en el mundo. Ahora bien, como ciudadano, y no es una posición institucional, aunque estoy seguro que cualquiera la respalda, da optimismo ver que se intente cambiar esa cara de la ciudad. Nosotros vivimos aquí, estamos acostumbrados a eso, pero sí, de los 10 millones de turistas que queremos traer al país, y tú cruzas el puente y tú te encuentras con lo que tú te encuentras, esa bienvenida no siempre es agradable. Entonces, todos los esfuerzos que se hagan para mejorarle la cara a nuestra ciudad deben hacerse. Específicamente en el tema del malecón, es complejo el asunto. De hecho, han habido mesas de trabajo con la alcaldía, con Fenatrado, con la Asociación de Industrias, turismo, para turismo, porque, bueno, queremos promover el malecón como un espacio de esparcimiento, valga la redundancia, y de atractivo turístico, pero es una vía de camiones a cualquier momento. Entonces, establecer esos horarios, sé que ha sido un proceso no fácil, pero se va avanzando. La recuperación de las aceras, la recuperación del monumento de Montesinos. Puso al desnudo la realidad del parque, del puerto. Todo eso va. De hecho, conversando con el alcalde, en los alrededores del monumento de Montesinos, una cosa fue el rescate de la obra en sí, de la estatua, del monumento. Pero otra cosa fue el rescate del alrededor, que estaba lleno de chatarra, de muchísimas cosas. Entonces, poco a poco se va haciendo. Todavía tenemos un muelle ahí que por muchas otras razones se hace poco eficiente. Tenemos un río con niveles de contaminación que sabemos que ha causado problemas en el pasado, pero también ya tenemos desarrollos portuarios a una distancia relativamente cerca de la ciudad. Entonces, pensar en cómo eso también habilitarlo y que nuestra imagen de la ciudad sea todavía más bonita, definitivamente es algo positivo. Yo sé que por ahí se sale la carga que va a Puerto Rico. Y Puerto Rico, yo acabo de estar en Puerto Rico con sol de la tarde, y la verdad que la exportación de muchos alimentos, vegetales, prácticamente la fuente es República Dominicana. Esa parte podría limitarse solo a la carga del ferry. Bueno, el ferry que tiene el componente de que transporta vehículos, pero por el espacio de carga también se utiliza para, sobre todo por la frecuencia que tiene, se utiliza para muchas otras cargas.
podría verse. Pero lo que definitivamente no tiene razón de ser es que nosotros mantengamos alejados de lo más cerca que tengamos con algo que tampoco te agrega ningún valor. Exactamente. O sea, tú estás de acuerdo en lo personal en eliminar la carga de ese espacio. Y embellecer esa zona y rescatarla. Y nosotros vamos a otra ciudad y vemos como con menos se hacen más cosas. Exacto. Nosotros tenemos ahí la riqueza. Manzanillo, ¿cuál es la historia de Manzanillo, César? Porque nos quedamos esperando que ustedes, los empresarios, hicieran una alianza pública-privada con ese puerto. Los santiagueros hicieron un bulto grandísimo, no hicieron nada con ese puerto. Después que los chinos vienen, no acaban de llegar, que lo va a comenzar el gobierno. ¿Cuál es la realidad de Manzanillo? La carga transnacional, transfronteriza, desde Haití hasta República Dominicana, tiene que usar ese puerto, no venir a la capital. Mira, yo estuve hace poco en Honduras y viendo en los planes de ellos de expansión de su infraestructura y de mayor competitividad en temas de comercio exterior, ellos lo que están pensando es cómo unir por la vía terrestre, vía ferrocarril o vía carreteras, el Atlántico con el Pacífico. Entonces, sabemos que el Canal de Panamá se ha ampliado, hay un plan no ejecutado en Nicaragua, también de ruta marítima. Para otro canal. Pero en el caso de Honduras, ellos están pensando cómo hacer eso. Si nosotros eso lo trasladamos a la República Dominicana, donde ya tenemos infraestructura real, el conectar el norte con el sur del país es algo que hace todo el sentido. Es un puerto que de por sí tiene condiciones naturales para tener la operación que se podría tener. Es el puerto de más cerca distancia a los Estados Unidos y asimismo es un puerto que no solamente serviría para los dominicanos, sino que está geográficamente cerca de polos industriales en el lado haitiano que no tienen la infraestructura portuaria. Es decir, hay una y mil razones para que Manzanillo pueda desarrollarse. Lo que hemos visto en los últimos años es, han habido diferentes propuestas. De hecho, actualmente el gobierno tiene de nuevo la decisión de, sobre la base de unos estudios de factibilidad, determinar si un ajuste inmediato en la estructura actual podría permitir otro tipo de operaciones. Se está expandiendo el espigón. Y se va a crear uno nuevo. Correcto. Y la proyección que yo vi en un plano que conocí en OISOE fue de 4 espigones en ese espacio. Ahí lo que sería fundamental, y tú lo mencionaste, es que cualquier proyecto se base en una alianza público-privada. Yo creo, y es una visión, de que el Estado debe ser tan grande como sea necesario, pero tan pequeño como sea posible. No veo un Estado ahora también, no solamente haciendo la inversión que conlleva, pero siendo el operario de la estructura portuaria, cuando eso puede ser perfectamente hecho con el sector privado y sobre todo atendiendo a las necesidades del propio sector. Entonces, lo importante es que eso no dure más tiempo, hay oportunidades que no vuelven. Esta coyuntura de la que hablábamos al principio del programa, de qué está ocurriendo en los Estados Unidos, qué está ocurriendo en la región, es el momento nuestro para sacar ventaja. Eso conlleva atención a temas internos estructurales, pero algo tan básico como eso no puede esperar mucho tiempo. ¿Tú fuiste a China? Escúchame, Yanil. Sí, yo he estado en China. ¿Tú fuiste a China? No, pero tú fuiste a China con... No, en este viaje no. En el viaje de acoplamiento para... No. Porque yo entendí que iba a haber una inversión china en Manzanillo. ¿Ustedes están de acuerdo con que se involucre el gobierno chino en algunas inversiones en la infraestructura, servicios, como el transporte en el país? Yo creo que el gobierno dominicano tiene la capacidad y las condiciones de estructurar con el sector privado un proyecto que sea sostenible y que beneficie el desarrollo de Manzanillo. Ya pensar en China o pensar en otros inversionistas pues conllevaría otro tipo de análisis. Muchas cosas se han dicho. No se la juegan estos empresarios. Muchas cosas se han dicho, pero después vemos en el tiempo que no ocurren. Entonces, lo importante es que no sacrifiquemos, que Manzanillo no explote su potencial por cuestiones que pueden tener una solución inmediata. Y en el caso, escúchame, Yanir, de nuevo, y en el caso de Baní, ese puerto, además de carbón, podría ser explotado en otros rubros. Pero volvamos a lo mismo. Lo que hace atractivo un puerto es su capacidad por las rutas que maneje de la conectividad. Entonces,
para que un puerto pueda crecer, tendrá que o mover esa carga que viene del resto del mundo o producirla internamente. Entonces, pensemos también en que una ampliación de las estructuras portuarias nos da más opciones, pero que para que esas estructuras generen algún tipo de beneficio, sean rentables, pues necesitamos generar también el volumen para que se utilicen. Yo creo que lo hay, el sur tiene un potencial altísimo, tiene un potencial agrícola, tiene un potencial minero, hay muchas cosas que pueden... Carga transfronteriza con Haití. Correcto, entonces hay un potencial, pero pensémoslo en función de cómo hacemos eso algo rentable.